¿Cuál es la realidad de esa nueva moneda BRICS? Lo primero que ha hecho Sudáfrica es decir, ¿a qué moneda BRICS se refiere usted? Porque no existe y es verdad. Esto lo contamos en los programas que dedicamos a esa cumbre de los BRICS. La idea de introducir una moneda conjunta fue debatida por los países miembros ya en agosto del año pasado durante la cumbre de la organización en Johannesburgo, y este año en Rusia, en la ciudad de Kazán, ha vuelto a ponerse sobre la mesa, con la idea de reducir la dependencia del dólar y del euro. También con la idea de facilitar el comercio entre miembros y la financiación de proyectos específicos en infraestructuras, industriales, etcétera, etcétera. Y a largo plazo se especula con la posibilidad de que pueda ser el principal medio de pago y moneda de reserva, no solo dentro del bloque económico de los BRICS, sino también en otros países. Sin embargo, a mediados de octubre, Putin dijo que esta moneda BRICS aún no se ha planteado porque la organización tiene que ir actuando gradualmente y que en estos momentos está estudiando la posibilidad de ampliar el uso de las monedas nacionales y de crear herramientas que hagan segura esa labor de forma transfronteriza. Además, China e India quieren seguir usando el dólar, lo explicamos también hace unos días. Cosa lógica, por otro lado. Claro. Es que, en realidad, el gran arma de China monetaria no es el yuan, es el dólar. Si China utiliza sus dólares para prestárselo a los países amigos y que esos países paguen la deuda a Estados Unidos, llenando Estados Unidos de los mismos dólares que ellos emitieron, y a cambio esos países llegan a acuerdos de infraestructuras con China en yuanes, ¿cuál va a ser el problema fundamental de Estados Unidos? Porque a Estados Unidos le interesa que no le paguen las deudas. Porque si no le pagan las deudas, puedes tener al país cogido del cuello. Pero si me pagas la deuda, entonces ¿qué pasa? Porque ya pierdo la capacidad de poder presionarte o de poder dirigir determinadas políticas, pierdo la capacidad de meter ahí al Banco Mundial o al Fondo Monetario para que extraigan los recursos del país, beneficiando a las empresas, a las multinacionales occidentales, y además tengo un problema de inflación porque todos esos dólares me vienen juntos a mi economía. Lo contamos el otro día cuando hablábamos de la teoría del vatio del dólar. Rusia e Irán, ¿qué quieren? Pues quieren un modelo completamente alternativo porque están sancionados. Rusia e Irán no quieren que haya una alternativa. Lo que quieren es que solo haya una única moneda en el entorno BRICS, y China e India no. Y en ello están. Y por eso en la cumbre este año pues, se ha hablado de esta cuestión. Una moneda, unidad de cambio, para ser atractiva tiene que cumplir dos funciones fundamentales. Tener un valor, una fortaleza intrínseca, está respaldada por algo, y luego tener una suficiente masa crítica. Están trabajando en lo primero. Dice, bueno, ¿podemos ligar una parte del valor de esta divisa internacional al oro? Bueno, pues sí, esto es un atractivo muy importante. ¿Podemos ligar también otra parte a la capacidad de China para llegar a acuerdos de infraestructuras en la nueva ruta de la seda? También. Bien. ¿Podemos utilizar también la capacidad de India como país pujante, no solo en el ámbito demográfico, sino también de desarrollo económico en los próximos años? También. ¿Tenemos masa crítica de usuarios? Todavía no. ¿La queremos tener? Sí, pero sin expulsar al dólar. Y por eso en la cumbre BRICS se dejó muy claro, no, si nosotros no queremos abandonar el dólar. Nosotros queremos crear un sistema que permita hacer transacciones evitando la divisa norteamericana. Y sobre todo evitando el control de la Reserva Federal sobre las cañerías del sistema financiero global, que es muy distinto de expulsarlo por las bravas. Entonces se trata de crear un sistema que conviva con el liderado por el dólar. Y si es efectivo, promoverá esa desdolarización de una forma natural, sumando adeptos a las filas, pero no a punta de pistola. Nota cierta desesperación un poco, ¿no? Es como decir... Se nota preocupación. Porque ¿cuál era la herramienta que ha utilizado tradicionalmente Estados Unidos, sobre todo antes del negocio del petrodólar, ¿no? Pero ¿qué es lo que ofrecía Estados Unidos para que el dólar fuera divisa de reserva internacional? Seguridad, estabilidad, claro, estabilidad, confianza en el mercado, confianza en unos tribunales, ¿no? Que pudieran solventar, incluso de un punto de vista internacional, los problemas con otras naciones. Y al final llega un momento en el que tú, la manera en la que tienes de promocionar el dólar en el mundo es creando caos, creando destrucción para que los activos refugios suban. Y si pierdes el apoyo de Arabia Saudí, si pierdes el apoyo de otros países que ven cómo las sanciones occidentales a Rusia lo que hacen es provocar un aviso a navegante, decir, mañana puede ser tú también, ya no solo es Irán, es Rusia, pero puede ser tú también, pues entonces lo que tienes que ofrecer es algo, tienes que ofrecer una zanahoria. ¿Y qué hace Estados Unidos? Sacar el palo en lugar de la zanahoria. Sí, es así de triste, sí.
Entonces, claro, yo, si fuera el ministro de Finanzas chino, yo estaría sentado en mi silla comiendo palomitas y muy tranquilo. Sí. Diciendo, bueno, pues vale, ¿qué me quieres poner un arancel de 100%? Pero si yo sigo utilizando el dólar, ¿con quién te vas a meter? O sea, ¿qué país no utiliza el dólar en estos momentos? Los que habéis sancionado vosotros. Irán y Rusia son los únicos dos países importantes dentro de los BRICS que no utilizan el dólar. Pero porque no le dejáis utilizar el dólar. Y entonces han salido hoy los BRICS y han dicho, muy bien, no nos vas a poner un arancel de 100% porque nosotros no tenemos ninguna moneda. Vamos a jugar a esto, vamos a jugar al juego de la gallina, a ver quién se aparta primero. Y cuando deje Trump el cargo, no habrá una moneda de los BRICS todavía. En el año 2025 va a estar listo la nueva plataforma de integración, conversión y compensación del nuevo Banco de Desarrollo, que no es una nueva divisa, que es el denominado puente BRICS, el BRICS Bridge, que va a competir con el sistema bancario SWIFT, la red de mensajería bancaria y financiera que opera con los códigos estandarizados dirigidos por la Citi y por Wall Street, controlada por Occidente. Y entonces va a haber una alternativa para pagos transfronterizos rápidos y baratos de los BRICS, pero esto no es una nueva divisa. Por eso yo siempre he intentado explicar esto porque no termina de comprenderse bien, porque yo entiendo que esto, desde un punto de vista informativo, también para generar visitas en redes sociales, está muy bien hablar de la nueva moneda BRICS, pero en realidad yo siempre he especificado que es un nuevo sistema monetario, que no es lo mismo. Es un nuevo sistema monetario y financiero. Primero, la idea es, vamos a garantizar que nuestros acuerdos no tengan que pasar por el visto bueno de Londres o de Wall Street. Pero seguimos utilizando nuestras propias divisas y también utilizaremos dólares. En segundo lugar, vamos a crear una cámara de compensación para que el dinero no tenga que estar yendo y viniendo, porque muchas veces las deudas se van compensando y si yo te pago una cosa y tú me pagas a mí otra, no hace falta que el dinero esté yendo y viniendo. Y luego, pues en el futuro, vamos a crear un nuevo sistema monetario que, utilizando el yuan y el oro como anclas, pues permitan, ¿no?, el desarrollo de determinados países y que puedan ser una alternativa al dólar. Pero para esto queda muchísimo tiempo, quedan muchísimos años. Es fundamental también entenderlo, ¿no? Desde el ámbito oriental, sobre todo, medios, sobre todo de carácter hispanos, que suelen cantar las loas del gobierno ruso, en muchas ocasiones pues se intenta vender esa idea de que la moneda BRICS es inminente y esto es falso. Es falso y hay que decirlo. Arabia Saudita ahora va a emitir deuda china en sus mercados y la va a hacer en dólares. Pero aquí viene la cuestión, el matiz, y cuando entráis a leer la noticia al detalle, vais a encontraros con una idea de locura que te vuela la cabeza. He hecho esta presentación para que no se nos pierda detalle de eso, ¿vale? Pero una idea de locura. Básicamente, emitía 2 billones de dólares. Quédate con eso. 2 billones de dólares en bonos chinos. ¿Y qué ocurre? Que a la subasta de esos 2 billones de dólares acudieron pues 40.000 millones de dólares. Es decir, 40 billones frente a 2 billones. Emites 2 billones de deuda y la demanda asciende a 40 billones, lo cual pues es un exceso de suscripción de 20 veces más. ¿Qué ocurre? Que con tantísima demanda de ese bono, el precio final al que se colocó el bono no distaba mucho del precio al que se coloca el bono del Tesoro de Estados Unidos. Y aquí está la trampa y el jaque mate. Si el bono chino en dólares, emitido en dólares y a través de un tercer país, resulta que consigue unos precios de suscripción parecidos a los bonos del Tesoro americano, cosa que Europa, con AAA, países de Europa no han conseguido hacer, esto significa entonces que China podía absorber dólares al precio que lo hace el Tesoro de Estados Unidos. ¿Entiendes un poco por dónde va la película? China podría, la Reserva Federal emite liquidez y China podría absorber esa liquidez de los mercados mundiales emitiendo bonos chinos a un precio muy similar al que estaba haciendo Estados Unidos. Por lo tanto, el monopolio que tenía y el sistema de reciclaje de dólares que tiene Estados Unidos, imprimiendo billetes con una mano y absorbiéndolos con la otra a una tasa de interés mínima, que es el bono estadounidense, el risk-free bond, conocido como bono libre de riesgo. Si China se aproxima a tener un precio de suscripción parecido al bono libre de riesgo, está rompiendo el tablero, está rompiendo el juego, porque entonces empieza a absorber parte de los dólares de la Reserva Federal, ¿vale? Y por eso se podía llegar a lo que titulé, te he puesto por aquí en presentación para que quede bonito, ¿vale? Jaque mate de China al Tesoro estadounidense. ¿Cómo se puede hacer ese jaque mate? Te he puesto por aquí, a ver, China versus el Tesoro de Estados Unidos, y te he puesto China podría emerger como un competidor directo del Tesoro estadounidense en la emisión de deuda. Esta situación alteraría significativamente las dinámicas financieras globales y el sistema monetario internacional basado en dólares. Sé que suena prepotente, pero, insisto, si explicamos punto por punto va a empezar a tener sentido. Competencia por la liquidez.
China podría llegar a emitir deuda al mismo coste que lo hace el Tesoro estadounidense, lo que representaría un cambio significativo en las dinámicas financieras globales, es decir, interrumpiría los flujos de liquidez del dólar, que hasta ahora iban en un sistema de reciclaje que básicamente se basaba en, como te he dicho, la Reserva Federal imprime, el Tesoro absorbe, y así se autofinancia eternamente, desde la Segunda Guerra Mundial, desde el Bretton Woods, ¿vale? Esto situaría a China como un competidor directo del Tesoro estadounidense, absorbiendo parte de los dólares inyectados por la Reserva Federal. Esta competencia podría privar de liquidez al Tesoro de Estados Unidos, y claro, si le privas de liquidez al Tesoro de Estados Unidos, si compites con él en la emisión de deuda y la estás colocando al mismo precio que el Tesoro de Estados Unidos, te estás comiendo parte de los dólares que emite la Fed para el Tesoro de Estados Unidos. ¿Qué va a ocurrir con las primas de riesgo de los bonos estadounidenses? Que ya no van a ser el risk-free bond, empezarán a competir con otro bono para conseguir absorber dólares. Y eso, pues claro, tenía que venir de la segunda mayor economía del mundo. La única que podía hacer frente al peso de la economía estadounidense es el peso que pueda tener la economía china, absorbiendo deuda. Por lo tanto, en ese caso podría hacer que menor liquidez disponible aumente las primas de riesgos de los bonos que están en el mercado, es decir, de los bonos del Tesoro. Estados Unidos, incrementando las primas de riesgo asociadas a los bonos estadounidenses. Más consecuencias. Por primera vez en la historia, el sistema Bretton Woods, el mecanismo de reciclaje de valores, podría quedar roto o al menos interrumpido en parte, alterando las bases sobre las que se ha sostenido el sistema financiero global desde mediados del siglo XX, desde 1945-49, cuando se establecen los sistemas monetarios actuales. Bretton Woods 2. Fortalecimiento de la posición china. Aquí viene la historia. Si China empieza a hacer eso, va a empezar a acumular una cantidad ingesta de dólares. De hecho, ya es uno de los mayores tenedores de dólares del mundo, porque es la fábrica del mundo. Vende al mundo. Y claro, cuando vende los productos, se le paga en los mercados mundiales básicamente en dólares. Por lo tanto, tiene altas reservas de dólares. Y teniendo altas reservas de dólares, si además emite sus deudas en dólares, consigue mayor reserva de dólar. ¿Qué podría hacer con esa reserva de dólares? Pues te lo he contado aquí, básicamente amnistiar al resto de países que se unan a su causa de la franja y la ruta. Atención con eso. La absorción masiva de dólares por parte de China podría otorgarle capacidad sin precedentes para influir en el sistema monetario internacional basado en el dólar. Este movimiento estratégico le permitiría a China fortalecer su posición global utilizando las ingentes reservas de dólares obtenidas para saldar las cuentas dolarizadas de los países que formen parte de su creciente imperio comercial, liderado por iniciativas como el Belt Road Initiative, la franja y la ruta. Así que a partir de ahora China podría prácticamente ofrecer a muchos países: únete a mi asociación de libre comercio, intégrate en la unidad económica china y yo me ocupo de saldar tu deuda externa en dólares con los organismos internacionales. Es decir, jaque mate, es expulsar a Estados Unidos del sistema monetario internacional creado por Estados Unidos. Algo que te vuela la cabeza si piensas que fuese posible. Claro, para poder llegar a esto puede ser simplemente una idea loca que nunca llegará a cabo, pero si tenemos en cuenta que ha emitido 2 billones de dólares con un exceso de suscripción de 20, con una demanda de 40 billones, esto a escala significaría que efectivamente repetir este modelo podría restar liquidez al Tesoro estadounidense, podría empezar a alterar la liquidez de dólares a nivel mundial. Y si eso ocurre, amigos, puede poner a Estados Unidos en un problema muy complicado, porque entonces tendrá que buscar sistemas diferentes de financiarse. Y hablamos de la primera economía del mundo y sobre todo hablamos con una economía, la de Estados Unidos, con la mayor deuda del mundo, monstruosa, más de 35 trillones de dólares acumulados en deuda. Como juegues con la deuda de Estados Unidos, como juegues con la liquidez de la moneda que mantiene fría la deuda estadounidense, juegas con la liquidez de los dólares, juegas con la liquidez de los bonos estadounidenses y por lo tanto puedes sobrecalentar, alterar los precios de los bonos estadounidenses. Teniendo en cuenta la altísima deuda de más de 35 trillones, la que puedes liar es un efecto dominó de órdago, ¿vale? Un terremoto. Así que evidentemente no lo activarían, pero sí lo podrían utilizar sencillamente como medida coactiva, ¿vale? Es decir, acabarían infiltrándose en el sistema de reciclaje de dólares y tomando el control de la liquidez global de los mercados, lo cual sería una auténtica locura, porque nunca nos habíamos planteado un escenario como este que fuese posible, ¿vale? En fin, no sé, a mí cuando lo vi me dejó flipando, me voló la cabeza, dije, espera que esto es muy gordo, ¿vale? Y espero que a ti te haya gustado, así que nada, nos vemos en los siguientes vídeos, ¿vale?